¿En qué momento una madre deja de ser vista como madre y comienza a ser tratada como una amenaza? Te lo preguntas mientras sostienes entre tus dedos una taza de té que ya se ha enfriado. El reloj marcaba la hora en que solías esperarlo. El portazo fue hace días, pero el eco aún tiembla en las paredes de tu pecho. «Eres un monstruo», dijo tu hijo, no porque lo hayas herido, sino porque, esta vez, decidiste decir la verdad. La verdad que escondiste por años, la que negaste mientras lo alimentabas con ternura, aunque por dentro te sangrara el alma. La verdad que callaste cuando él te ignoró, cuando te habló con desdén, cuando olvidó que tú también eres humana. Y ahora, por fin, cuando decides hablar desde tu herida, te llama monstruo. Como si amar con honestidad fuera una amenaza. Este video no es para justificarte, ni para que supliques perdón por tener límites. Es para que recuerdes algo que el tiempo y el dolor te hicieron olvidar. Tú no estás loca, no eres cruel, no eres egoísta por decir lo que sientes. Eres una mujer que amó tanto, que un día se rompió por dentro. Hoy vas a entender por qué Confucio enseñaba que la compasión sin verdad puede alimentar la ingratitud, y por qué cuando una madre se calla demasiado, el hijo se acostumbra a no escucharla. Pero también vas a descubrir esto, que una madre no pierde a su hijo por hablar con firmeza. Lo pierde cuando ya no se reconoce a sí misma frente a él. Acompáñame, porque esta vez no estás sola. Y al final de este mensaje, no buscarás que él vuelva a verte como antes, sino que tú puedas volver a mirarte con dignidad. Tú no gritaste, tú no rompiste nada, tú no lo insultaste. Solo dijiste una frase que llevaba años temblando en tu garganta, una frase que no sonó a reproche, sino a verdad desnuda. No puedes seguir tratándome así y esperar que yo siga aquí, como si nada. Él, tu hijo, no lo soportó, y te llamó monstruo, no por lo que dijiste, sino porque ya no lo dijiste con la voz rota de siempre, ni con la mirada culpable de una madre que se anula para no perderlo. Esta vez lo dijiste con calma, y esa calma, para él, fue un golpe. Hay algo en ti que ha cambiado. Lo notas en el silencio que ahora eliges cuando él te habla con indiferencia. Lo notas en la ausencia de lágrimas cuando él cancela la visita. Lo notas en tu forma de cerrar la puerta sin esperar que vuelva a tocarla. Pero también lo notas en la duda, esa que llega cada noche como una sombra que te susurra: ¿y si fui yo la que falló? ¿Y si fui demasiado dura? ¿Y si está enojado porque lo herí? Ahí es donde empieza la verdadera herida. Cuando una madre que ha dado todo empieza a preguntarse si decir la verdad, la convierte en culpable. Confucio escribió una vez, y quizás hablaba de ti: quien dice la verdad desde el amor, no pierde a los suyos, solo los despierta. Pero despertar a un hijo que se ha dormido en la comodidad de tu silencio es como encender una vela en una habitación oscura. No todos están listos para la luz, y a veces, el primero que tapa los ojos es el que más amaste. Imagina esta escena. Una madre prepara su mesa con esmero. 2 platos, 2 servilletas, una flor seca en el centro. Pero solo ella se sienta. Él no llamó. Y tú no preguntas, porque en tu interior ya sabes. Sabes que su ausencia no es casual. Es la reacción a tu verdad. Una verdad que rompió el pacto silencioso de tu autoanulación. Una verdad que reveló que tú ya no estás dispuesta a quedarte donde no te valoran. ¿Acaso eso te convierte en monstruo? ¿Acaso una madre debe morir emocionalmente para seguir siendo vista como buena? Tal vez tu error no fue amar. Tal vez tu error fue enseñar que ese amor no tenía forma ni límites. Y cuando pusiste uno, aunque fuera mínimo, lo sintió como traición. Te dirán que los hijos siempre tienen derecho a enojarse, pero nadie habla de las madres que sangran por dentro cuando aman con dignidad y reciben desprecio como respuesta. Este es el punto exacto donde muchas mujeres se quiebran, no por la frase, no por el conflicto,
sino porque empiezan a dudar de sí mismas. Y cuando una madre duda de su voz, comienza a retroceder, a callar, a dejarse borrar poco a poco. Pero tú estás aquí, y estás leyendo esto porque algo en ti se resiste a desaparecer. Hoy no vamos a glorificar el sacrificio silencioso. Hoy vamos a honrar la verdad que protege tu alma, aunque no le guste a quien se acostumbró a tu ausencia emocional. Si alguna vez dijiste algo con el corazón en la mano, y te llamaron cruel por ello, este mensaje también es tuyo. Te invito a compartirlo con otras madres que alguna vez fueron acusadas por simplemente hablar con la voz del amor consciente. Porque la pregunta que sigue es la más difícil, y sin embargo, la más necesaria. ¿Qué hace una madre cuando decir la verdad la aleja del hijo que más ama? Confucio jamás escribió un libro para madres, pero dejó palabras que parecían pensadas para ellas. Para ti, para todas las mujeres que amaron con tanto silencio, que olvidaron el sonido de su propia voz. Una de sus enseñanzas más poderosas dice: el respeto no se exige, se siembra, pero si la tierra es árida, no es culpa de la semilla. Y tú lo sabes, tú sembraste. Sembraste con tu tiempo, tu cuerpo, tus noches sin dormir, tus renuncias, tus llamadas sin respuesta, tus mensajes ignorados. Sembraste incluso cuando él no pedía nada, porque tu amor no necesitaba permiso. Pero hoy esa tierra, la de tu vínculo con él, parece seca, ingrata, áspera. Y tú te preguntas: ¿sembré mal? ¿Regué con demasiada agua? ¿Dije sí cuando debía haber dicho basta? Aquí es donde la sabiduría de Confucio ilumina, no para señalarte, sino para despertarte. Porque él no hablaba solo de respeto como acto social. Hablaba del respeto como energía invisible, esa que se transmite incluso en el silencio, esa que se siente cuando una persona elige sostenerse de pie, aunque el mundo le diga que se arrodille. Y esa energía, el respeto interior, es la que tú estás empezando a recuperar. ¿Sabes por qué tu hijo te llamó monstruo? Porque él vio algo nuevo en ti, algo que no conocía, una voz firme, un no inesperado, una mirada que ya no pedía, sino que decidía. Y eso, para quien se acostumbró a tu entrega total, se siente como una amenaza. No porque tú seas peligrosa, sino porque tu amor empezó a tener forma. Confucio enseñaba que todo amor sin estructura se vuelve frágil, y que una madre que no se respeta a sí misma educa con el vacío, porque los hijos no aprenden del sacrificio invisible, aprenden del ejemplo digno, del amor que se sostiene sin destruirse. Entonces, ¿dónde está el error? No fue haber amado, fue haber permitido que ese amor se convirtiera en moneda de cambio. Fue haber ofrecido tanto que él olvidó que lo que recibe tiene un valor, y que detrás de cada comida, cada consejo, cada ayuda económica o emocional, hay una mujer que también necesita ser vista. La cultura enseña que una madre buena lo da todo. Confucio responde: darlo todo, sin medida, no es virtud, sino descuido del alma. Y si no se trata de dar menos, sino de dar con forma. Y si la verdad que dijiste no fue un ataque, sino un despertar. Y si al llamarte monstruo, tu hijo te mostró lo necesario que era ese límite. Porque nadie llama monstruo al que se calla, nadie teme al que siempre dice sí. El miedo aparece cuando la figura amorosa empieza a tener una voz propia. Y esa voz eres tú. Ahora bien, no se trata de volverse fría, ni de cerrarse por completo. Se trata de recuperar una posición interna, la de una madre que ama, pero no se anula, la de una mujer que da, pero no se vacía, la de un ser humano que elige hablar, aunque la verdad incomode. La enseñanza de Confucio no es un reproche para ti, es una llave, una que abre la puerta a un nuevo tipo de amor. El amor que no pide permiso para existir con dignidad, el amor que no se rinde, pero que tampoco se arrastra. Y tal vez, en este momento te preguntes,
¿Es posible recuperar el vínculo después de tanto dolor? La respuesta no está en forzar el regreso de tu hijo, sino en reconstruir el hogar dentro de ti. Porque cuando la mujer interior se levanta, la madre deja de suplicar y comienza a guiar, incluso en silencio. ¿Alguna vez sentiste que tu verdad fue malinterpretada solo por tener forma y no sumisión? Si es así, déjalo en los comentarios. Hay otras mujeres como tú que necesitan saber que no están solas en este proceso silencioso y valiente. Y aquí llega otra verdad profunda, una que quizás duela al principio, pero sana con el tiempo. Hay hijos que llaman monstruo a quien intenta salvarlos de su propio egoísmo. Su nombre era Clara. Tenía las manos pequeñas, pero una fuerza invisible que podía sostener el mundo, o al menos el mundo de su hijo. Desde que él nació, Clara dejó de hablar de sí misma, dejó de soñar, dejó de salir, dejó de dormir profundamente. Todo lo que hacía, cada paso, cada decisión, cada suspiro, estaba ligado a ese niño que había llenado su vida de sentido. Creció viéndolo correr por la casa, recoger los dibujos que ella le colgaba en la pared, reírse con las canciones que inventaba. Él era todo, su amor, su identidad, su razón. Pero los años pasaron, y con ellos algo empezó a desaparecer. Primero fue la gratitud, luego la atención, después el respeto. Clara seguía ayudando, pagaba sus cuentas cuando él no podía, escuchaba sus enojos sin interrumpir, le prestaba el coche, el tiempo, el alma, pero él ya no la miraba, no con ternura, no con reconocimiento, la miraba como quien observa un objeto útil, como si estuviera obligada a estar siempre ahí, sin pedir nada a cambio. Un día, después de una discusión banal, Clara se atrevió a decir algo que jamás había dicho: «Estoy cansada». Él se rió, no con burla sino con desdén, y le contestó, sin levantar la mirada del teléfono: «Tú no te cansas, mamá, tú eres fuerte, tú aguantas todo». Fue entonces cuando lo supo. No se trataba de falta de amor, sino de costumbre. Él se había acostumbrado a que ella se anulara, y ahora confundía su silencio con deber, su entrega con obligación. Esa noche, Clara no lloró. Tampoco discutió. Solo se sentó frente a una hoja en blanco y escribió una carta que nunca envió. «Hijo, no soy un monstruo por decir que me duele. No soy débil por poner un límite. No soy menos madre por amarme también a mí. Si hoy me alejo, no es por rencor. Es porque necesito recordar quién era antes de convertirme en nadie para ti». Dobló la hoja, la guardó en una caja, y al día siguiente no contestó el teléfono. No respondió el mensaje que él envió tarde, como un gesto automático. Ese día, por primera vez en años, Clara eligió su voz, su espacio, su paz. Pasaron semanas, y en ese silencio no solo sanó, también comprendió. Comprendió que el amor no se mide por cuánto se da, sino por cuánto se sostiene sin destruirse. Comprendió que si su hijo no la respetaba, no era porque ella no lo merecía, sino porque él nunca tuvo que ganarse ese respeto. Siempre estuvo ahí, servido, incondicional, sin forma. Un mes después, él tocó la puerta, no con flores, no con disculpas, sino con preguntas. ¿Por qué ya no estás como antes? ¿Por qué ahora parece que no te importo? ¿Qué te pasa, mamá? Y ella, con una serenidad que nunca antes había sentido, le respondió: «Me pasa que entendí que si tengo que desaparecer para que tú estés feliz, entonces esa no es una felicidad real, ni para ti, ni para mí». Él no supo qué decir. Se quedó mirándola, como si por primera vez la viera, no como la madre fuerte, no como la mujer que lo sostenía todo, sino como alguien que también sentía, que también sangraba, que también necesitaba ser amada con verdad. No fue un final perfecto, pero fue el inicio de algo nuevo, porque a veces, como decía Confucio, la mayor enseñanza no está en las palabras que repetimos,
sino en el acto silencioso de retirarnos cuando ya no somos valorados. Clara no dejó de amar a su hijo, solo dejó de entregarse como sacrificio, y en ese pequeño acto de respeto propio, algo cambió en él. Si alguna vez sentiste que diste tanto que te perdiste, y tu silencio fue interpretado como deber, entonces sabes lo que vivió Clara. Deja tu voz en los comentarios. Tal vez, al compartir tu historia, otra mujer recupere también la suya. Y tú, que estás leyendo esto, ¿qué parte de ti está guardada en una carta que nunca enviaste? No siempre se trata de grandes decisiones. A veces, los actos que más nos transforman son pequeños, casi invisibles, como el momento en que decides no responder de inmediato, no correr a resolver lo que no te corresponde, no sostener lo que ya no puedes cargar. Y aunque el mundo diga que eso es abandono, Confucio decía otra cosa. Hay silencios que educan más que 1000 palabras, y hay límites que enseñan a amar. Hoy vas a descubrir que dejar de ayudar no es falta de amor. Es muchas veces la forma más alta de amor propio y de amor hacia el otro. Primera historia. La madre que no contestó Marta recibía una llamada cada domingo. No era una llamada de cariño, era una lista de demandas. Necesito que me cuides a los niños. ¿Puedes prestarme algo de dinero? Voy a pasar a dejar la ropa sucia. Durante años, dijo que sí, siempre. Incluso cuando estaba cansada, incluso cuando no podía. Hasta que un domingo no contestó. No apagó el teléfono. No lo bloqueó. Solo decidió que su paz valía más que su obligación. Ese silencio provocó un conflicto. Su hijo se enojó. La llamó egoísta. Le dijo que antes era diferente. Pero por primera vez, Marta durmió tranquila. Y cuando él volvió a llamar, ya no fue para pedir. Fue para preguntar, ¿estás bien, mamá? Ahí empezó la verdadera conversación. No ayudar a tiempo puede ser la forma más valiente de enseñar respeto. Segunda historia. La abuela que canceló la visita a Teresa tenía 68 años. Todos los viernes cocinaba para sus nietos. Su nuera llegaba, dejaba a los niños sin saludar y se iba. Teresa se encargaba de todo: comida, juegos, limpieza, cuidados. Era una rutina invisible. Hasta que un viernes no abrió la puerta. Había dejado una nota. Hoy me siento cansada, me haré un té. Me leeré a mí misma. Nos vemos la próxima semana si me extrañan. Ese pequeño acto desató un huracán, llamadas, reclamos. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Te estás volviendo rara? Pero en su interior, Teresa solo había hecho algo nuevo. Eligió su cuerpo, su tiempo, su alma, y en esa elección empezó a recuperar su lugar. Una mujer que se honra a sí misma comienza a enseñar sin decir una sola palabra. Tercera historia. La mujer que dejó de recordar Lucía era la encargada de recordar todo. Los cumpleaños de la familia, los medicamentos de su esposo, los pagos del alquiler de su hijo, las citas del médico de su hermana, hasta que un día olvidó a propósito. Dejó que las cosas se hicieran sin ella. No avisó, no controló, no salvó, y aunque al principio todos se sintieron perdidos, poco a poco empezaron a asumir sus responsabilidades. Fue entonces cuando Lucía entendió que su memoria había sido usada como escudo para que los demás no pensaran por sí mismos. A veces, el mejor regalo que puedes dar es el vacío necesario para que el otro despierte. Cuarta historia. La mujer que dijo no sé. En una conversación familiar, le preguntaron a Ana qué debía hacer su hija con un problema amoroso. Ella, que siempre tenía una respuesta, esta vez dijo, no sé, tal vez deberías descubrirlo tú. La frase fue un puñal. Su hija se ofendió. La acusó de no ayudar, de ser indiferente. Pero Ana no estaba siendo cruel, solo estaba devolviéndole la responsabilidad a quien debía asumirla. En ese no sé, no había abandono,
Había confianza. Y también límites. Quien responde todo impide que el otro piense. Quien resuelve todo impide que el otro crezca. ¿Cuál fue ese momento en que decidiste no ayudar y, aunque dolió, sentiste que algo dentro de ti florecía? Compártelo en los comentarios. Tal vez esa historia ayude a otra mujer a dejar de cargar lo que no le corresponde. Cada uno de estos gestos fue juzgado, pero cada uno también sembró algo nuevo. Respeto, pausa, dignidad, autoescucha. Porque Confucio lo entendía. El amor que no sabe retirarse a tiempo termina por deformar a quien lo recibe. Y tú no naciste para deformarte por nadie, ni siquiera por un hijo. Tú no fallaste por decir la verdad, fallaste cada vez que la callaste. Cada vez que te tragaste el dolor para evitar un conflicto. Cada vez que preferiste que él no se sintiera incómodo, aunque eso significara vivir tú en la incomodidad constante. Cada vez que permitiste que el amor se convirtiera en deuda. Pero eso ya terminó. Hoy no eres la misma. Hoy sabes que amar no es desaparecer, que educar no es complacer, y que el respeto no se mendiga, se construye desde adentro. Confucio escribió: el carácter de un hijo no se forma con mimos, sino con la presencia firme de una madre que no olvida quién es. Porque tú no eres solo madre, eres mujer, eres historia, eres voz, eres herida y también medicina. Y si hoy tu hijo te llamó monstruo por hablar con claridad, por poner un límite, por decir hasta aquí, entonces esa palabra no te pertenece a ti, le pertenece a su resistencia, a su miedo, a su ego, a su parte infantil que aún no aprendió a amar desde el respeto. No se trata de pelear con él, ni de esperar que entienda todo de inmediato. Se trata de sostenerte tú, de no retroceder, de no desmentir tu dolor solo para que él se sienta cómodo, porque si lo haces, volverás a desaparecer. Y esta vez, ya no estás dispuesta a borrarte. El amor que forma carácter no es el que siempre dice sí. Es el que sabe cuándo decir no con firmeza, aunque le tiemble la voz. Es el que no se rinde, pero tampoco se entrega a cualquier precio. Hoy, tu camino no es hacia atrás, es hacia el centro de ti, hacia esa mujer que fuiste antes de olvidarte, hacia la madre que educa con presencia, no con culpa, hacia el alma que no suplica amor, sino que lo refleja. Y si él decide volver, que lo haga desde la conciencia, no desde la costumbre, no porque le hiciste falta en lo práctico, sino porque finalmente entendió quién eres. Si algo dentro de ti resonó con este mensaje, no estás sola. Hay miles de mujeres, silenciosas, fuertes, invisibles, que están recuperando su lugar. Deja tu voz en los comentarios. Suscríbete si sientes que este espacio también es tu hogar emocional. Confucio no escribió para madres modernas, pero sus palabras siguen siendo verdad. No hay peor castigo para un hijo que perder a una madre que nunca quiso perderlo. Y tú, si algún día sientes la tentación de volver a callarte para evitar el conflicto, recuerda esto: el amor que todo lo soporta sin forma se convierte en una prisión, pero el amor que tiene límites se convierte en un espejo. Y a veces, la verdad más dura es la única que puede liberar. No fue tu verdad lo que lo hirió, fue tu silencio, el que lo había acostumbrado a que nunca la dijeras.